¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. La música tiene un poder especial sobre nosotros. Por mucho que se estudie, sigue siendo un misterio esa capacidad para alterarnos y alterar lo que nos rodea. Sin duda la música nos hace viajar, pero hoy vamos a hacer lo contrario. Vamos a viajar en busca de la música. Vamos a recorrer el planeta entero en busca de los sonidos más escondidos, los lugares más inaccesibles. Pondremos la oreja para conocer cómo suena la música del Polo Norte y atravesaremos desiertos. Recalaremos en islas perdidas de todos los océanos. Oiremos el sonido de la tundra siberiana, de la selva amazónica. Conoceremos la ciudad fantasma en mitad del Mediterráneo que vio nacer a ABBA o los cantos del Ártico que inspiraron a Björk. Hoy vamos a dibujar un atlas sonoro para averiguar cómo suenan los lugares menos habitados del planeta Tierra, en sus superficies y también en el subsuelo, para hincarle el diente al sustrato más profundo. Viajamos por el mundo a través de los sonidos de los lugares más remotos de la Tierra con nuestro explorador más intrépido. Ensalada tropical. Ensalada tropical. Un menú exótico De delicias sorprendentes para oídos inquietos. y mentes insaciables. Con Javier Diezena. El señor tropical. Señor Tropical, aloha. Aloha, ¿cómo estamos? Parece que hoy nos vamos a pegar un buen viaje suculento y sangrante. Pues sí, hoy vamos a viajar sin parar gracias a un suculento libro llamado Atlas de Sonidos Remotos, con el que vamos a descubrir cómo suenan los rincones más recónditos del planeta, y además tenemos la suerte de tener por aquí a su autor, Víctor Terrazas. Bueno, pues presenta al señor Terrazas. Bueno, pues Víctor Terrazas es escritor, periodista, ha colaborado en revistas musicales como Ruta 66, Enlace Funk. También escribe en El Orden Mundial, donde se encarga de artículos de investigación sobre músicas de diferentes partes del mundo. Además ha publicado el libro Política en escala de Do, que es muy interesante, sobre la política y la música, un tema que aquí nos apasiona, y ha participado en Hijos del Brexit, una nueva escena musical en las Islas Británicas. Víctor Cruz Díaz. Hola, buenos días y un placer estar aquí y muchísimas gracias por invitarme. ¿En qué momento se te ocurrió hacer el atlas de sonidos remotos? Pues como las buenas cosas, un día que estaba justamente camino del trabajo y justamente pues estaba escuchando un programa de podcast de un autor que me gusta mucho, que se llama Dimitri Papanikas, Café del Sur. Sí, claro. Por favor. Y, Un saludo para Dimitri. Y estaba escuchando su programa, que se llamaba Trazos de una canción, y nos hablaban de cómo podíamos descubrir el mundo a partir de escucharlo, con mapas sonoros. Y acto seguido, una vez terminó el programa, empecé a buscar cuál era el lugar más remoto del lugar donde trabajaba. Y a partir de ahí recalé en Google Maps en un pequeño pueblecito de Nueva Zelanda, Takapau, y descubrí un mini festival. Y bueno, empecé en un proceso de regresión y decir, ¿y cómo sonará los sonidos más remotos de África? Y los del Sáhara y los del desierto del Gobi, y a partir de ahí pues empezó a coger forma este libro. ¿En Takapau qué encontraste? Pues encontré un pueblecito muy chiquitito, tendría a lo mejor 5.000, 6.000 habitantes, y recorriéndolo por Google Maps, saliendo por la carretera principal, vi como un pequeño lugar que marcaba como Sanctuary Sounds. Y yo dije, ¿qué será esto de Sanctuary Sounds? Y nada, me metí en la página web, empecé a investigar y era como un pequeño festival organizado por los vecinos, donde hacían como 4 días de fiesta, baile, conciertos, principalmente de artistas nacionales en su caso, en plan de neozelandeses, pero también internacionales. Y me pareció tan bonito y tan llamativo que en las antípodas del lugar donde viviera había tanta conexión y tanta belleza con la música que dije, esto tendría que salir de alguna manera. Bueno, y ha salido una maravilla. Ha sido una maravilla. Y antes de escucharlo, que lo haremos ahora, en el libro es fundamental el peso de González Macías, diseñador gráfico, que fue autor e ilustrador de un libro muy especial también, Breve Atlas de los faros del fin del mundo. El diseño en esta ocasión de nuevo es exquisito, completa perfectamente lo que estás leyendo. ¿Cómo surgió esa colaboración con él? Pues de una forma muy curiosa. Al igual que muchas personas, me hice con el libro de los faros y me quedé maravillado.
Y ya desde hace bastante tiempo tenía pensado poder sacar este libro, pero solo quería que lo sacara si lo sacáramos con ediciones menguantes por la forma que tenían de trabajar. Entonces, pues bueno, hice un montón de mapas a mano y les envié un manuscrito en plan hecho a lápiz y con borradores, con tachaduras, y se lo envié a su propia casa y le dije, mira, quiero sacar este proyecto con esta editorial y me gustaría que fueras el ilustrador y Lía, que es la otra persona que trabaja en ediciones menguantes, pues que fuera la revisora. Y a partir de ahí, todo lo que es el diseño, las ilustraciones, ha sido completamente libertad total por parte de González, que ha hecho un trabajo realmente maravilloso. Acabas de nombrar a Ediciones Menguantes, la editorial que lo publica. Ellos mismos se definen como editorial de libros extraordinarios y recorridos insólitos. Yo tuve la suerte de recorrer León, la ciudad en la que están con ellos, y perderme en las catacumbas leonesas y conocer precisamente este libro. Por eso hoy estás aquí, porque me dejé llevar por los sonidos remotos de León y me hablaron de esta obra que hoy presentamos. Señor Tropical, sí, haga los honores. Tu libro es un auténtico festín para los sentidos, porque aparte de inflamar nuestra imaginación con tus descripciones y las ilustraciones de las que hablamos de González Macías, el libro es que se puede escuchar literalmente, porque al comienzo de cada capítulo hay un QR que lleva a diferentes listas que has confeccionado. Yo te quería preguntar, ¿te costó mucho encontrar documentos sonoros que ilustrasen cada lugar remoto que ibas estudiando? Sí, muchísimo, la verdad, no nos vamos a engañar. Yo envié como una idea de 5 o 6 países, pero era solo una idea. Todos los países y destinos, lugares y regiones las iba haciendo al momento, en plan, según escribía mientras iba investigando en este proceso. Y además lo curioso de este libro, sobre todo, es que de los 25 destinos que aparecen, no he viajado a ninguno de ellos, no he puesto el pie en ninguno. Ha sido todo a partir de bueno, has Google viajado Maps con la música. Y fuentes secundarias, y sobre todo eso, viajar con la música, que es lo más bonito, en plan, la capacidad sonora del saber. Pues vamos a hacer eso, vamos a empezar a viajar con la música. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Empezamos con una maravilla, que yo he escuchado hasta la extenuación. Me conozco esta pieza al dedillo. Preséntela, señor Tropical. Es una preciosidad. Bueno, esto es Elegy for the Arctic de Ludovico Einaudi. Y bueno, es una delicadeza muy especial. Y bueno, al hilo de esto yo te quería preguntar, porque bueno, Víctor, el viaje atraviesa continentes y muchos climas diferentes, pero tú tienes especial querencia por los climas fríos, al contrario que yo. De hecho, las primeras escalas del libro, pues eso, son en torno al Círculo Polar Ártico, y el libro comienza con la potente imagen tan poética del gran Ludovico Einaudi tocando el piano en Svalbard sobre una plataforma flotante rodeada de hielo resquebrajándose y de activistas contra el cambio climático. Cuéntanos un poco, ¿por qué empieza así? Fue principalmente, querían hacer una propuesta musical como una forma de acción colectiva, y Ludovico Einaudi pues aceptó una propuesta que le había invitado Greenpeace. Entonces, el barco de Greenpeace salió desde las costas holandesas rumbo a Svalbard, que es la zona septentrional más al norte del mundo, en plan habitada. Y bueno, recogieron a Ludovico Einaudi el barco en Longyearbyen, la capital de estas islas, y le llevaron a un fiordo que se encuentra al este de las islas. Y a partir de ahí fue como empezaron a montar un propio estudio dentro del glaciar, en plan como 300 triángulos de madera que pesaban casi 200 toneladas, como 2 toneladas, una auténtica locura. Y bueno, pusieron ahí a Ludovico con un piano de cola, empezó a interpretar las melodías, y mientras él estaba interpretando, pues se veía cómo se resquebrajaba el hielo. Se mezclaba la música de Ludovico con el propio sonido ambiental de este fiordo, y para mí es una pieza maravillosa. Ese vídeo se puede ver. Sí, está en YouTube. Está en YouTube, lo puedes ver si buscas Ludovico Einaudi en el Círculo Polar Ártico. Si hay un sitio donde se puede pensar que no llega la música, es en los polos, pero tú la has encontrado. Realmente, y esto es algo que verdaderamente me apasiona, yo creo que la música es algo universal.
se encuentra en todos los países, en todas las latitudes, y en Longyearbyen, en las islas estas de Svalbard, es increíble la cantidad de elementos musicales y de historias musicales que podemos conocer. Por ejemplo, una de las que más me motivó o me gustó es que desde noviembre más o menos hasta enero, pues al estar por encima del círculo polar ártico, la inmensa mayoría del tiempo es de noche o prácticamente de noche. Pues para celebrar esa llegada de la nocturnidad y de que se va el sol, organizan un festival de blues que se llama Dark Section Blues, que será pues seguramente la semana que viene, a finales de octubre, Sí. y cuando sale el sol organizan un festival de jazz para dar la bienvenida. Y estamos hablando de una población de 5.000, 6.000 habitantes, lo cual es también precioso. Sí, porque aparte de descubrir músicas, folclores y artistas, el libro está plagado de informaciones sorprendentes, como que uno de los riesgos del deshielo que poca gente conoce es la propagación de virus ya extintos, pero que todavía habitan los cadáveres que el permafrost mantiene en buen estado de conservación en lugares como Svalbard, ¿no? Por ejemplo. Claro, estamos hablando de que allí las temperaturas en invierno pueden rozar a lo mejor los menos 30, menos 40 grados. Debido al permafrost no hay forma posible de que se descomponga un cuerpo, queda congelado. Y claro, si hay un proceso de descongelación del hielo, pues podrían salir los cadáveres y Entonces ahora mismo está prohibido, curiosamente, morir en estas islas. Es decir, si te encuentras enfermo o falleces, rápidamente tienen que llevar tu cuerpo o incinerarlo o llevarlo fuera de las islas. Y también sorprende leer acerca de la llamada bóveda mundial de la música, ese arca de Noé donde se almacena el inventario musical del planeta a 300 metros bajo el hielo de Longyearbyen. Esto también, sí, el libro, por ejemplo, cuenta una historia como el reportaje de lo que puede ser el lugar o el destino, y luego como unas pequeñas ilustraciones y un artículo más cortito, como un metareportaje dentro del reportaje que cuenta como una historia pues un poco curiosa dentro. Y ahí hay una bóveda, conocida como la bóveda de las semillas o la bóveda del apocalipsis, donde tienen pues tipos de plantas de todas las partes del mundo, Sí. por si hubiera algún tipo de catástrofe o otro elemento. Y han hecho lo mismo con la música, porque cuando uno piensa en la música, también es frágil. Es decir, en el 2009, por ejemplo, se quemaron los estudios de Universal y se perdieron un montón de copias originales, casi 500.000 canciones, entre ellos los primeros discos o discos de grabación. Con el desalojo de MySpace eran casi 50 millones de contenidos de canciones que se habían perdido también. A mí me pasó con 20, pues a mucha gente le pasó con sus canciones. Y bueno, a partir de ahí pues crearon como una réplica de la bóveda de semillas, pero con canciones. En plan, se guardan las canciones en piedras de sílice, del tamaño de una Polaroid, más o menos, y ahí hay pues un montón. Qué maravilla. De alguna forma, Víctor, tú lo que has hecho es un semillero de música desde lugares remotos. Sí. Hombre, lo bonito sería que siempre lo digo, que la música nos lleva a conectar con las demás personas, a traspasar las fronteras, y sobre todo lo más bonito de este libro es todas las conversaciones que han podido surgir de ahí, de gente recomendándome canciones, yo recomendándola, luego hablando con los grupos y viendo estas interconexiones. Por ejemplo, dentro de 2 semanas viene Ludovico Einaudi a dar un concierto a Madrid, pues tenía pensado a lo mejor poder entrevistarle, Claro. y hablar justamente sobre este concierto. Es decir, que al final también te abre como eso que decíamos antes, de una concepción sonora del saber y de ver el mundo. Un semillero con semillas como esta. Om mitt skinn och ben håller ut. Strö mer grovsalt eller bara skjut. Mig, 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 mig. Stirrar ner på blod och hopp som runnit slut. Jag sa till mitt hjärta. Bueno, bordeando el Ártico llegamos a Laponia y gracias a tu libro nos descubres la cultura sami y también su triste historia de segregación y experimentación sufrida, sobre todo por parte de Suecia, y los experimentos eugenésicos al más puro estilo Mengele. Cuéntanos un poco toda esta historia. Sí, cuando hablábamos, por ejemplo, de sonidos remotos, uno entiende por remoto como algo que está alejado. Pero nosotros, por ejemplo, queríamos darle un poco la vuelta a ese concepto de remoto, porque el lejano, ¿para quién? ¿Para mí o para otra persona que puede vivir en lo que decíamos en Takapau? Entonces, aparte del remoto entenderlo como lugar lejano o diásporo, también lo entendíamos como lugares donde habían pasado catástrofes naturales, donde la población o parte de la población en plan estaba invalidada o no podía, sus voces no eran escuchadas. Y en esta parte, por ejemplo, llegamos a la región de Sápmi, que para que nos hagamos una idea, con la parte que tiene de Rusia, Finlandia, Noruega y Suecia, tiene el tamaño un poquito menos que el estado de Alemania, en plan que el país de Alemania.
pero viven unas 82.000 personas, unas de origen samio, es decir, como mucho 200.000 habitantes en una región tan grande como lo que podría ser Alemania, es decir, la densidad de población es minúscula. Y a partir de ahí, por ejemplo, pues empezamos ahí empecé a descubrir el sonido, el desarrollo, y luego también llevarlo todo al elemento cultural o político. Y ahí es cuando te das cuenta de que la música es música por el contexto en el que se desarrolla esa música. Y claro, cuando uno ve, por ejemplo, la población Sámi y todo el desarrollo político que han tenido por parte de los gobiernos colonialistas en esta zona, se da cuenta. Por ejemplo, el gobierno de Noruega les prohibió hablar su lengua. Y en 1999 tuvieron que pedir perdón. Rusia, por ejemplo, durante la Unión Soviética, toda esta parte se convirtió en un campo de batalla y con las colectivizaciones de la tierra, fuera todo lo que era la forma de vida nómada de la zona de Rusia. Y en el caso de Suecia fue peor, porque en 1922 inauguraron el Ministerio Racial y empezaron a hacer pruebas con ellos para demostrar la superioridad de la raza nórdica. Pruebas que luego cogieron el gobierno nacional socialista y lo llevó más allá aún. Pero, por ejemplo, estamos hablando que hubo un proceso de casi 250.000 esterilizaciones a mujeres, y esto se estuvo hasta 1996. No estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando prácticamente de yo ya habría nacido, por ejemplo. Entonces es un desarrollo que verdaderamente es pues bastante crudo, por decirlo de una manera, y en el mal sentido de la palabra. Estamos escuchando esta preciosa versión del Skinny Love de Bon Iver hecho por la activista Sofía Janok. Ella ha creado una fundación para financiar proyectos y preservar la lengua sami. De hecho, otro dato fascinante que aporta, que es casi cómico también, es ese campamento nazi cerca del Polo Norte que permaneció mucho tiempo en alerta de manera inútil, porque nadie alcanzó a comunicarle que la guerra había terminado hacía mucho. Eso es fascinante. Sí, eso ocurrió, me parece, si no me acuerdo mal, en las islas de Svalbard. Y claro, al final estaba tan remoto que son historias que nadie les avisó y ahí seguían. Pero después de descubrir esto, descubrí que en la Segunda Guerra Mundial a un soldado japonés... Sí, en la isla del Pacífico. Le pasó exactamente lo mismo y estuvo hasta los años 70 él por los montes, ahí por los bosques. Escondiéndose por si llegaban las tropas. Lo cual, pues bueno, pues son historias que luego salen ahí como metahistorias dentro de todo esto. Vamos a seguir recorriendo este fascinante mapa de los sonidos remotos. Seguimos por el frío. Sí, aquí estoy congelado. Estamos escuchando el canto yoik, la gran tradición vocal de los samis. El pueblo del que nos hablaba Víctor. Exacto. Y esto es en la gran voz de pues, la gran estrella, Nils Aslak Valkeapä. Esto del yoik es algo grande, ¿no? Porque es un auténtico tesoro musical que ha seducido a la mismísima Björk, pero que se merecería mucho más renombre y que tú, Víctor, estás ayudando a que se conozca más. Lo del yoik a mí me pareció realmente increíble, porque es muy difícil de explicar lo que es un canto yoik, porque es como una forma de mencionar un bosque, de mencionar una laguna, de mencionar a una persona. Es decir, que es algo intrínseco a la persona. Es decir, por ejemplo, cuando tú eres un niño, te pueden regalar un canto yoik, una canción que siempre irá ligada contigo, y esa canción evoluciona dependiendo de las cosas que tú hagas en la vida. Claro. Y esto es realmente precioso. Pues en 1960, en la década de los 60, pues el bueno de Nils pues cogió este cántico tradicional, folclórico de los samis y lo llevó pues a la modernidad, a las guitarras, al desarrollo. En plan, él era un hombre que estaba enamorado de Bob Dylan, de los procesos revolucionarios, de coloniales, y todo eso lo empezó a meter en los yoik. Entonces, claro, esto generó, por un lado, pues un desarrollo. La sociedad más conservadora sami, en plan la gente más mayor, veía que se estaba desvirtuando su música, su canto tradicional. Pero también lo que estaba haciendo Nils era una forma de perpetuarlo y mantenerlo y que no se quedara como algo guardado en un museo de Oslo o de Suecia. Y nada, Nils luego también fue escritor, recibió un montón de galardones, colaboró con Mike Oldfield, abrió los Juegos de Invierno en Laponia, es decir, una auténtica maravilla. Bueno, pues vamos a seguir viajando. Ahora vamos a lugares más cálidos, señor Tropical. Nos vamos a las Islas Feroe. Sí.
Bueno, otro dato sorprendente que nos revelas es que en la música tradicional de las Islas Feroe no había instrumentos, ya que debido a su alejada localización pues apenas llegaron instrumentos. Anda. Con lo cual casi todo era música a capela. Es algo sorprendente y de paso nos descubres estrellas de la música actual de las Feroe como esto que estamos escuchando, Greta Svabovek. ¿Qué pasa por allí? Pues igual que en la inmensa mayoría de los países que he tratado, procesos políticos difícil, colonialismo. En este caso el colonialismo no era sueco, era danés. Y exactamente ocurrió lo mismo que en otros países. Asimilación cultural y prohibición de la utilización del idioma. 300 años. Se dice pronto, pero 300 años estuvieron la gente en las Islas Feroe y poder utilizar el feroés como forma vehicular de lengua y de costumbres. ¿Qué ocurrió? Que fue gracias a las canciones, que allí reciben un nombre que se llaman kaveris, que se mantuvo como tradición oral. Y ahora, gramaticalmente, es bastante parecido al islandés, para pronunciación o de forma de pronunciación más parecido al noruego. Y es lo más cercano que podríamos tener al idioma antiguo de los nórdicos o de los vikingos. Y el desarrollo musical, claro, ahora es más fácil llegar, pues bueno, coges un avión en Barcelona, que me parece que tiene conexión directa con la isla de Vágar, en plan, y para llegar allí a Tosfjord, y bueno, llegas y en un momento. Pero hace 50 años o 60 años esto no era así. Entonces, debido al carácter insular de las islas, el desarrollo musical principalmente era canto de voz y percusión. Luego ya entraron las guitarras, entraron los pianos, entraron un poco todo, pero las canciones, las kaedins, todavía se mantienen y son como un elemento importantísimo de la cultura que siguen inspirando a nuevos artistas y a nuevos músicos. Seguimos saltando de isla en isla. Todavía por latitudes bien frescas. Nos vamos a las Hébridas, al oeste de Escocia. Aquí de nuevo encuentras otra historia apasionante, el encuentro musical en una residencia de ancianos entre un voluntario y el último habitante vivo de la isla de San Kilda. Sí, también este libro buscaba ser un homenaje a todas las personas que en parte son anónimas, pero que generan música. Es decir, una persona que tiene un programa de radio, una persona que está programando conciertos, una persona que toca el piano en un bar para 4 personas. Es decir, no estamos hablando de música o de la grande música solo con los Beatles o los Rolling Stones. Hay multitud de personas que se esfuerzan diariamente y la música les motiva y gracias a ello se mantiene viva la llama musical, por decirlo. Y esta historia para mí es la más preciosa. Imaginaos en una residencia de Edimburgo, un anciano, un octogenario, que está tocando unas canciones en la sala común. Y de repente un voluntariado que está allí, trabajando ahí, escucha esas canciones y les gusta. Y se da cuenta de que esas canciones no están registradas en algún momento. Y a partir de historias de tirar, el hombre graba esas canciones con su portátil y un micrófono malamente y se da cuenta que son los últimos registros de una isla dentro de las Hébridas exteriores de Escocia, a unos 150 kilómetros de Reino Unido, que eran las últimas grabaciones de una isla deshabitada. Se deshabitó en 1930, luego la poblaron pues principalmente soldados británicos y biólogos o cosas de estas para estudiar las aves, principalmente, es un observatorio de aves ahora. Y bueno, estas canciones se mantuvieron presencias gracias a un hombre que emigró a otra isla, que era el profesor de piano de este anciano. Y lo más interesante de esta historia es que luego una discográfica muy importante que se llama Decca grabó estas canciones. Trevor falleció por la edad, pero el disco fue el disco post-mortem más vendido de la historia de música clásica. Y hay un concierto cantando justamente en esta isla. Y esto que estamos escuchando es el propio Trevor. Exactamente, sí. Sí, Las canciones perdidas de San Kilda se llama el disco. Wow. Me he puesto nostálgico, me ha recordado las Highlands. Qué historia preciosa, además. Maravillosa. Seguimos, ¿no? Con más historias. Venga, seguimos nuestro viaje marítimo recalando en una isla un poco más cálida para el regocijo del señor tropical que ya se nos estaba congelando. Pero menos mal. Chipre, encrucijada de cultura mediterránea y víctima de guerra y particiones absurdas. Señor tropical, cuéntenos. Sí, hoy en día, por ejemplo, Barossa es, por estas particiones que sufrió la isla, es una ciudad fantasma.
Pero nos recuerdas, Víctor, que en los 60 y primeros 70 fue un destacado destino turístico y nos descubres además que allí fue donde se gestó el grupo ABBA. Pero no es ABBA lo que estamos escuchando, señor Tropical. No, estábamos escuchando a uno de los más destacados artistas de la escena chipriota actual, el gran Antonis Antoniou, que he descubierto gracias a tu libro y que su reciente disco Troisma literalmente me ha volado la cabeza. Ay, muchas gracias. Al final el objetivo del libro es eso, poder descubrir de música y poder hablar. La historia de Chipre también es un elemento curioso. Ahora mismo es la única capital del mundo que a día de hoy sigue dividida por un muro, al más puro estilo muro de Berlín. La línea fronteriza, como se denomina la Green Line, de unos 160 kilómetros, separa el norte de Chipre, de población turco-chipriota, con el sur de Chipre, de greco-chipriota. ¿Qué pasó más o menos aquí? En 1970 hay una dictadura, en 1967, 1974, hay una dictadura en Grecia. La dictadura de los generales o de los coroneles, si no me equivoco. Y grupos ultranacionalistas greco-chipriotas dan un golpe de Estado. Un golpe de Estado que fracasa, pero que los turcos chipriotas dicen así, vamos a mantener esto que no pueda pasar. Y entran en guerra. Y entonces desde ese momento la isla queda dividido en dos. Acá ocurre un proceso muy curioso y es que lo que hablábamos de ABBA, en plan de que tiene que ver ABBA con toda esta historia de un conflicto bélico Cuéntanos. entre estos dos elementos. Pues había un barrio que se llama Varosha, en una ciudad que se llama Fumagusta, que estaba justamente en el lado, si no recuerdo mal, este de la isla, una zona, pues, como podríamos decir, como el Benidorm de allí, en plan, era los años 60, 70 y había grandes paquetes vacacionales y para promocionar esos paquetes vacacionales, pues iban muchos suecos. Y bueno, y esta zona era, pues, una zona donde había estado Elizabeth Taylor, Paul Newman, Brigitte Bardot, en plan, que era un sitio turístico. Y entonces una empresa, una agencia de viajes sueca, en 1970, más o menos en abril, les dice a los 4 integrantes, de los que luego serían ABBA, ¿por qué no vais aquí? Y os tomáis unas vacaciones, os hacéis unas fotitos y dais unos cuantos conciertos. Hay algunos soldados que pueden estar por allí. Ellos aceptan, van allí y es la primera vez que tocan los 4 miembros de ABBA juntos. Wow. El concierto dicen que no fue muy bueno, las pocas crónicas que hay, pero es interesante y curioso de cómo se dio esto. Luego en 1971, unos meses después, en septiembre del 70, sacan la primera canción con otro nombre que no era ABBA, en la que ya sí que cantan los 4 y ya luego posteriormente es cuando se conforma ABBA. Y lo curioso es que en 1974, cuando ABBA conquista Eurovisión con su famoso Waterloo, es cuando de repente esta isla, esta ciudad queda deshabitada y ahora como una ciudad fantasma. ¡Wow! ¡Qué historión! Todos son historiones los que aparecen en este atlas de sonidos remotos, escuchando Antonis Antoniou. Vamos a seguir viajando de isla en isla. ¿Está usted entrando ya en calor? Estoy en calor y además es que vamos a llegar a mi lugar favorito en la Tierra, que es Hawái. Ahí se siente usted como en casa, señor Tropical. Es mi casa, de hecho. Bueno, además, Víctor, me gusta especialmente que saques a relucir la isla de Molokai, que es de las menos conocidas, pero que apodas muy bien como la isla rebelde, dado el alto grado de activismo a todos los niveles que hay y también el favor histórico que hizo al resto del archipiélago al recluir allí a todos los enfermos de lepra junto al padre Damián, en una zona llamada Kalaupapa, como bien recuerda esta bonita canción del trío Ho'okena. ¿Qué cosas suceden en Hawái? Pues musicalmente hablando, que esta son historia muchas. comenzaba, pues como no, con Elvis Presley y con el modo de vida norteamericano, el American Way of Life, años 50, bailarinas, hula, el propio Elvis tocando la guitarra y llegando a millones de personas, películas. Y al lado ahí, a 90 kilómetros de Waikiki, de Honolulu, de repente me encuentro con una historia trágica y una historia en plan de desarrollo político y social. ¿Y qué encontramos aquí? Pues cuando las islas de Hawái se colonizaron principalmente por James Cook en el siglo XVIII más o menos, pues llevaron un montón de enfermedades a las personas indígenas que estaban allí. Fue un exterminio. Pasaron prácticamente de 400.000 habitantes a 40.000. Estamos hablando de ese tipo. Ya en el siglo XIX, una nueva enfermedad azotó las islas y en este caso era la enfermedad de Hansen o la lepra más conocida comúnmente.
Y bueno, el rey en ese momento de Hawái, no quiero decir el nombre porque me voy a equivocar, pero era algo como Kamehameha. O Kamehameha V, Sí. pues dijo, pues lo que vamos a hacer va a ser recluir a todas las personas que tengan lepra en la zona más remota dentro de las islas, en una península que se llama Kualupapa, y vamos a recluirles ahí. Y claro, por un lado tienen, ¿cómo se llama? Montañas de 600 metros de altitud, por el otro el mar, y entonces estaban recluidos ahí, no podían entrar ni salir. Claro, no les habían dado ningún tipo de condición vida de digna. No había hospitales, no había escuelas, no había casas, no había prácticamente nada. Fue gracias al padre Daimián que empezó a establecer ahí pues el primer asentamiento mínimamente digno para estas personas que eran enviadas allí a morir, literalmente. Este asentamiento estuvo hasta 1969. Luego las condiciones fueron mejorando, pero hasta 1969. Y es curioso porque dices, cuando en un sitio que verdaderamente la muerte se puede respirar y se puede observar, pues era interesante cómo la música era como un elemento de unión entre esta población que estaba ahí recluida. En plan, cuando venían nuevos enfermos, les recibían bailando y cantando, había canciones, surgieron nuevos amores, se crearon un bar, se creó una iglesia, se creó una escuela. Y es curioso porque mucha gente, cuando en 1969 permitieron dejar salir a la población y integrarse pues, en la propia sociedad, muchos decidieron quedarse aquí. Y entonces ahora mismo no es tan fácil viajar a esta zona, por eso también está en el libro, porque para poder viajar es un espacio reservado y tienes que pedir una autorización, tienes que ir con un guía, pero es realmente interesante cómo incluso en los momentos más duros la música también está presente como forma de unión. Cada punto tiene su historia y en tu trayecto por la Polinesia recala en Tuvalu, el cuarto país más pequeño del mundo, cuyo folclore musical estuvo a punto de desaparecer para siempre, de no ser por Gerd Koch, un alemán que se enamoró de la isla y rastreó toda su herencia cultural para salvarla. Sí, es una historia también un tanto curioso. Aquí tratamos, por ejemplo, una de las islas más pequeñas del mundo, o una de las naciones, mejor dicho, más pequeñas del mundo, que es la isla de Tuvalu. El Océano Pacífico, el mar más grande del mundo, enorme, agua. Pues de ahí emergen 29 kilómetros cuadrados de islas, islotes, arrecifes. La altitud máxima de las islas, para hacernos una idea, son 4,5 metros. Ya ves. Es decir, es complicado. Cuando alguien piensa en el calentamiento global, el derretimiento de los polos y la subida del mar, piensa sobre todo en plan, sube el mar y desaparece. No solo el problema es que suba el mar y desaparece, es la deforestación de la propia tierra porque se saliniza. Entonces no puede haber cultivos, no puede haber ganadería, no puede haber otro tipo de elementos. Y la historia de estas islas, pues lo mismo, colonialismo británico, Islas Hélices, se denominaban hasta los años 60-70, y aquí aparece un antropólogo alemán que se llama Gerd Koch, que va en los años 60 a estas islas, y él estudiaba etnomusicología, sobre todo alteración cultural, en plan cómo las culturas iban desapareciendo o iban evolucionando. Ajá. Y llegó aquí a las Islas Ellis y dijo, ¿pero qué cultura hay aquí? Y a partir de ahí vivió 2 semanas y se enamoró. Se enamoró. Y lo que hizo este hombre, este antropólogo, fue recoger todas las canciones tradicionales, grabarlas en sus libros y sus diarios, establecerlas por temáticas, es decir, canciones de amor, canciones de marinero, canciones cristianas o de la cristiandad, canciones sobre mitología, les puso el compás, el ritmo y las notas, y es la única manera que podamos escuchar ahora a día de hoy, o podamos volver a reinterpretar esas canciones de historia de Tuvalu. Ahora, si no llega a ser por este hombre, pues no hubieran podido... pues se hubiera perdido. Por eso digo de esas historias anónimas, en plan, pues de repente un antropólogo alemán que trabajaba en una fábrica de bolígrafos mantuvo viva la historia de la música de Tuvalu. Dicho así, la verdad es que... No, suena apasionante. Porque hay un ser que habita las catacumbas, que habita las profundidades de la tierra, donde conoce a todos estos seres remotos, siniestros, insólitos, inéditos, y habla con ellos. Señor Tropical, preséntenos al mítico Otis San Onofre. Bueno, Otis es, como bien dices, es un ser mítico, un coleccionista de música insaciable, promotor de conciertos, erudito de la música underground en todas sus formas, y además ha logrado todo un hito, ya que conduce el programa San Onofre desde 1996 de manera ininterrumpida. ¡Bravo! ¡Viva! 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 En concreto, justamente desde el 14 de octubre del 96, con lo cual estamos de celebración porque hace muy poquitos días cumplió nada menos que 28 añitos la criatura. ¡Felicidades, Otis!
Muchas gracias. Crudas gracias. Crudas gracias, crudas felicidades. Crudas gracias otra vez. Bueno, Otis, por las ondas onofritas, en todos estos años ha pasado lo más granado del underground, patrio e internacional, y lo más destacado, más lo has publicado en papel en 2 volúmenes titulados Anglo Entrevistas Ilustradas. De la edición se ocupa nuestra querida editorial Libritos Jenkins. Lo tenemos aquí delante, ¿sí? Anglo entrevistas traducidas, concretamente. Traducidas, perdón. Ilustrado eres tú. Y lo está demostrando en este presente momento. Bueno, Otis, la nómina de entrevistados asusta. Por tu programa han pasado los Bad Hole Surfers, Kramer, Roy Lowney de Flaming Groovies, a quienes estamos escuchando, por cierto, de fondo, Jad Fair, David Thomas de Pere Ubu. ¿Con quién te emocionaste más? Gran pregunta. Bueno, lo primero, muchas gracias y crudas gracias por haberme traído aquí. Y no solo mías, sino también de nuestro último entrevistado. Fue ayer Manolo Campoamor. Le conté lo que iba a suceder hoy y dijo: me cae muy bien Carne Cruda. Mira qué bien. Así que empezamos por ahí. A nosotros también nos cae bien él. Siempre me quedo, como cualquier artista, estoy aquí con 2 que habéis estado en grupos, con La Última Criatura. Y ahora mismo Manolo Campoamor. Pero una que me llegó al alma, luego a lo mejor en cuanto a interés quizá no es tan grande, fue la de Homer Flynn, presunto Resident, el hombre al frente de la Cryptic Bueno, ya sabéis, Corporation. lo ha contado aquí muchas veces el señor Tropical, los Resident no se sabe quiénes son. O sea que todo puede ser presunto. Tú puedes ser un Resident. Yo podría crudo. ser un Resident, yo efectivamente podría ser. Y no te digo yo que no lo sea. Pero ¿qué tienen que tener los personajes para formar parte del mundo sano no freno? Excelente pregunta. Bondad, interés, creatividad, sentido de la perversión bien entendida, altruismo, locura. ¿Ha habido mucha locura en las entrevistas que les haces? Muchísima. Sí. Locura. Cuéntanos algunas. Locura por todas partes. ¿Alguna locura muy loca? Pues cuando entrevistamos al organista afincado en Nueva Orleans, Quintron. Entre otras cosas, por problemas con la tecnología la tuvimos que abortar a mitad de camino. Yo eso al final lo conseguí componer de cualquier manera. Su manera de hablar y todo, y le costó mucho llegar al micrófono, quiero decir, estaba de resaca, se fue a por una cerveza negra, y al final estuvo tan a gusto que dijo: vale, venga, si quieres llámame el viernes a las 4 de la mañana, que esto mola. Y me dijo una frase que en algún sitio andará por aquí, que fue en inglés: someone's gotta keep it weird. Alguien tiene que mantener las cosas lo más extrañas posibles. Cuenta con San Onofre, crudo. Sí, porque tú llevas eso muchísimos años. ¿Cuál es el secreto para aguantar contando las cosas raras que existen durante tanto tiempo? Entusiasmo a raudales, perseverancia, egoaltruismo. ¿Quién sabe? Oye, ¿y qué tienen en común todos estos personajes? Y después de escucharlos a todos ellos hablar, ¿qué has encontrado? ¿Hay algún mínimo común denominador? Por supuesto. ¿O máximo común denominador? Ambas cosas. Creo que ya lo he dicho antes, podemos incidir en ello. Ser diferentes, ser creativos, sentido canalla de la vida, que es algo que se ha perdido completamente, y hacer las cosas por crudo amor al arte. ¿Tú crees que se ha perdido? No, se ha perdido lo de ser canalla. No del todo, quedan los últimos estertores, yo creo. Espero que San Onofre sea uno de los emblemas de esto. Por supuesto que sí. ¿Pero quedan músicos peligrosos en todos los sentidos de la palabra? Hoy llevas una camiseta de uno de los más peligrosos que ha habido nunca, el Captain Beefheart, y su peligrosérrimo Trout Mask Replica. ¿Existen músicos como aquellos? ¿Como Captain Beefheart? No, eso es imposible. Pero digamos tan peligrosos o casi tan peligrosos como él. Te iba a decir, retira esa pregunta ahora mismo. Mira, uno de mis invitados más inusitados y más desconocidos es un personaje extremadamente estrambótico al que llegué gracias a Alpha Strategy. La banda era Rory Hinchy, lo estuvimos tocando en Guadalajara. Él es checoslovaco, pero lleva él es canadiense, pero lleva mucho tiempo en Checoslovaquia. Y gracias a él llegué a un personaje llamado Zach, como Zacarías Koons, que es una cosa... Saldrá en el tercer volumen. Si todo va bien, quizás para finales de este año, o igual lo dejemos un poco respirar,
porque el segundo data del día de San Onofre, 12 de junio de 2024. Zach Kunz y su grupo Scream Culture. Por cierto, ¿de dónde vienes tú? Cacharrerías Guadalajara. Y aparte el vientre de tu madre, claro. ¿De qué planeta es? Sí, ¿de qué planeta has aparecido tú? Hay muchos científicos en ello, crudo. Claro. Yo todavía... Pero bueno, digamos oficialmente, ¿qué pone en tu pasaporte? Sí, Guadalajara, Ajá. España, sí. Señor Tropical, ¿alguna pregunta para el bueno de Otis? Sí, yo quería preguntarte, tú que has sondeado la música a fondo y en concreto la parte menos conocida, ¿todavía seguimos viviendo este movimiento? ¿Se siguen reeditando joyas desconocidas, descubriendo incluso escenas, nombres que se nos venden como de obligado conocimiento? ¿Tú intuyes que hay mucho por descubrir en este continente perdido que es la música pasada? ¿O crees que estamos ya agotando existencias y estirando demasiado el chicle de las joyas perdidas? Sí, a ambas. Primero, ya está todo inventado, pero segundo, por supuesto que hay luz en el futuro, hay expectativas estupendas y al igual que en el mundo de la cerveza artesana, en la música underground, en el rock and roll, creo que vivimos tiempos extremadamente dorados. Porque sigue habiendo gente que con los mismos ingredientes de siempre llega a recetas totalmente asombrosas. Pues si uno quiere llegar a recetas totalmente asombrosas, no tiene más que leer los 2 volúmenes de las Anglo Entrevistas Traducidas, volumen 1 y 2 de Otis San Onofre. ¿Te quedas con nosotros para seguir viajando junto a Víctor Terrazas por el Atlas de los Sonidos Remotos? Encantado. Pues después del viaje al centro del mundo subterráneo volvemos a la superficie planetaria para seguir descubriendo rincones sonoros asombrosos. ¿A dónde nos lleva esta maravilla, señor Tropical? Pues nos vamos al Golfo de Guinea, en concreto a la pequeña isla de Santo Tomé, porque aquí hablas, Víctor, de un tema que a mí particularmente me apasiona y es el viaje de la música africana hacia América y cómo en concreto en el norte de Colombia la influencia del soukous africano pues acaba generando la champeta. Quería que nos contases un poco cómo en los picos, en los sistemas de sonido de Barranquilla, lo petaban bandas de Santo Tomé como África Negra, a quienes estamos escuchando, por cierto, de fondo, sin que la gente ni siquiera lo supiera quiénes eran, y cómo de aquí acaba desencadenándose todo un estilo cada vez más popular que incluso acabó sonando en la Super Bowl en manos de Shakira y siendo escuchado por medio planeta. Ay, muchas gracias. Pues sí, el Atlántico Negro es de los procesos que más me interesan, de cómo la música va viajando de América a África, América, Europa, se mezcla todo ahí. Y en estas islas, Santo Tomé y Príncipe, pues está el género musical este que estamos escuchando ahora mismo. Y de una forma más o menos por los procesos de esclavitud, desarrollo, pues llegó este tipo de ritmo también y de repercusión a lo que era el Colombia, sobre todo en lo que es Cartagena de Indias, San Basilio del Palanque, Barranquilla. Y bueno, este tipo de música se pinchaba o se remezclaba con otro tipo de canciones antillanas o de la zona, o afrocolombianas, y bueno, lo llevaban a cabo los picos. La forma de explicar un pico es un sound system. Lo que en Jamaica sería un sound system, pues sería eso, sería un pico. Y claro, la persona que pincha las canciones es el picotero. Lo que ocurre aquí es que también ocurría, por ponernos un ejemplo, en el norte de Londres, con el Northern Soul, es que cuando tú te encontrabas una buena joya, tenías que ocultar esa joya para que la gente fuera a tu pico. Y esto ocurrió con el bueno de con el grupo África Negra y con el bueno de Joao Seria. Un montón de gente en estas ciudades bailaba la música de África Negra, pero no sabían quién era, solo lo conocían con el hombre como el embolador. Qué fuerte. Y bueno, dio la casualidad de que un documentalista colombiano, de Bogotá, para ser exacto, creo que se llama Lucas Silva, viajó a Lisboa y ahí, en una tienda de discos, encontró esta melodía que estamos escuchando y dijo, pero si esto a mí me suena de mi casa, de mi hogar. Y estuvo investigando y dijeron, no, esto es un grupo que se llama África Negra. Ajá. El cantante Joao Seria, y bueno, y a partir de ahí pues se reivindicó mucho la figura de Joao Seria. Joao Seria y su grupo fueron a Colombia y fueron recibidos en estos lugares en plan como Messi, en plan con la gente, y es una historia pues muy bonita también de desarrollo. Otis, ¿los seres de las catacumbas tienen los oídos muy abiertos también a lo que sucede en distintas partes del mundo? ¿Toda esta gente que tú has conocido está muy atentos a lo que hacen los demás, a estos sonidos insólitos? Porque vemos muchas
veces la influencia en lo underground de lo más extraño y remoto. Es curioso porque hablando con Forro Cabeza, mi amigo de Ruido de Huesos, me decía que van a ir al festival de Guess Who, y ahí uno de los músicos está en el segundo volumen, que es Alan Bishop, el hombre al frente de Sun City Girls, que tiene los oídos completamente a toda influencia exterior e incluso intergaláctica. Pero hay otros, y esto es algo que me resulta muy curioso, en el panorama español e internacional, que viven como en una burbuja y que incluso se jactan de no recibir influencia externa alguna en su música, en sus creaciones. Así que la respuesta es doble. Sí, se les nota, ¿eh? Se les nota. Nosotros ahora vamos a conectar con Mongolia, no con mi querido amigo Darío Adanti y con el resto de componentes de la mejor revista de humor de este país, sino con esa aguerrida tierra de jinetes y cantos guturales como los que vamos a escuchar. Ya hemos hablado aquí alguna vez del canto bifónico o polifónico de Tuva y de Mongolia. Y ahora estamos escuchando al grupo The Who fundiendo rock y folclore mongol. En el libro, Víctor, nos hablas de Hunu Rock y de su papel reivindicativo para los jóvenes mongoles, precisamente los años en que la juventud china se levantó con aquella revolución de los paraguas. Sí, es también bastante curioso. Es un poco lo que decía Otis. Hay gente que tiene como los oídos demasiado cerrados. Y aquí sí que hago yo también una reivindicación. Y esto nos pasa a muchos, incluido a mí también me pasa. Tiramos mucho de la música anglosajona. Y no sabemos ahora mismo, o muy poca gente puede poner y decir, un grupo que esté surgiendo ahora mismo en Portugal, en Francia o en Italia. Y esto es un problema que verdaderamente deberíamos un poco limpiar los oídos, dejarnos de tanta cultura anglosajona y meternos un poco en más sonidos que puedan venir de otra parte. Y este grupo, por ejemplo, pues nace un poco con esto. Este sí que desarrollo es más occidentalizado. Aunque vienen con los cánticos, pues o los Urtin Duns, como las canciones largas se llaman en Mongolia, o el típico canto de garganta, el Somei, sí que está un poco más desarrollado hacia Occidente. Yo hace poco, septiembre, les cubrí el concierto aquí en Madrid de la Riviera y eran 2.000 personas, en plan, y concierto solo de la Riviera, y estuve ahí con ellos. Y es curioso también la forma que tienen de desarrollar la música, porque sí que viajan a lo que es la tradición pastoral de Mongolia, o también de la época imperial, lo cual también podría tener, si se le hace una doble lectura, una crítica importante, porque es música que sí que algunas canciones tienen cierto mensaje conservador de la raíz antigua, la nostalgia del pasado y desarrollo. Pero claro, entre los cánticos culturales, los violines con cabeza de caballo y los cantos ahí largos, pues este grupo se ha convertido ahora mismo para mí en una de las grandes propuestas de lo que es folk metal a nivel mundial. Y de hecho lo que también vemos es que se han roto ciertas barreras geográficas. Antes no era posible tener un acceso fácil a este tipo de música remota, y sin embargo ahora es verdad que las redes nos permiten llegar a conocer grupos tan extraños como este. Sí, completamente. Es lo que comentaba. Ahora hay un proceso de democratización de la música. Antiguamente, por ejemplo, cuando Otis empezó su programa en 1996, llegar a todos estos grupos era una odisea. Bueno, tú habrás visto, de hecho, el documental que hemos comentado creo alguna vez aquí, Genghis Blues, de un músico, Paul Pena, un músico bluesman de Estados Unidos, que conoce a través de la onda corta los cantos de tuba y decide ir hasta allí. Sí. Pero entonces era una cosa claro, excepcional. Son verdaderos, pues lo que decía, lo de Otis, son verdaderos aventureros exploradores. Ahora sí que tenemos más facilidades, hay un proceso de democratización. Es tan fácil como poner, por ejemplo, en YouTube, en Spotify, Music for, y ya te aparecerán mínimo, pues Music for Lisboa. Y a lo mejor ya te aparece un artista, en plan Glonsway, por ejemplo, que sacó el año pasado un álbum que se llama Rock Gótico, que es una maravilla. Sí. Pues ya te aparece en un grupo así que te puede volar la cabeza. Antes era más complicado. Por eso creo que ahora es el momento oportuno de reivindicar música que no sea exclusivamente de cultura anglosajona. Sin embargo, cuenta la leyenda, Otis, que tú no tienes ni redes sociales ni smartphone. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Lo llevo perfectamente. Soy más libre y más feliz que la mayoría de la población. No tengo teléfono inteligente. Tengo uno que no es inteligente. La inteligencia siempre me gusta decir que la pongo yo. Muy bien. Y aún así descubres cosas, no te hace falta smartphone. Y redes sociales, mira, pues por culpa de Raúl Lechón, Raúl Setse, sí que estoy en una red social, pero yo ni la miro, ni la busco, ni nada. Yo subo mi episodio todas las semanas del año
al iBooks y VOX y automáticamente va a otras. Entre otras, al Facebook, pero yo eso luego ni lo miro, ni subo nada, ni nada por el estilo. O sea que sí, soy el ludita del siglo XXI. Bien, continúa ahí. Nosotros vamos a subir un poco más al norte, concretamente de Mongolia. Porque creo que ahí hay un grupo que le gusta especialmente al señor Tropical. Sí, a mí esto es otro de los grandes descubrimientos con este libro, los Otiken. Aquí está parte del arpa de boca, ¿no? Sí, que es un instrumento que está presente en todas las culturas, en todo el planeta, pero que en el caso de algunas zonas de Rusia y de Mongolia es que es omnipresente. Y en esta banda en concreto, además, se le añade tecno, voces guturales y una voz femenina que suena como una mezcla entre Björk, mezclada con las voces búlgaras. Vamos, a mí me ha encantado. Y en tu libro no solo nos descubres la música de lugares recónditos, Víctor, sino también los momentos históricos en los que la música se ha llevado a sitios donde probablemente nunca antes había sonado, como el caso antes citado de Einaudi tocando el piano en el Polo Norte, o esto que vamos a oír. El tema Everest, de Paul Oakenfold, quien organizó una rave en el campo base del Everest a 5.380 metros de altitud. A ver... La gente no caía desmayada bailando con tan poco oxígeno. Es bastante curioso. La historia de Paul Oakenfold pues, es uno de los DJs más importantes del segundo verano del amor, corresponsal en Ibiza prácticamente. Y bueno, esta campaña salió para concienciar sobre el desperdicio de residuos en el Everest, lo cual es, uno ve las imágenes y se queda patidifuso, en plan diciendo, ¿qué ocurre aquí? Lo que no sé yo si montar a lo mejor una rave dentro del campamento base es la mejor forma de solucionar el problema, pero bueno. Llegando ahí, pues era un pequeño concierto que dio, también como un proceso de documental de cómo llegó hasta allí, en plan, y cómo se fue nutriendo y hablando con las personas locales para hacer la música. Y luego, sobre todo, eran pues un concierto, cuando decimos rave, es como un pequeño concierto, sobre todo, que se organizaba en el campamento base para los 10 o 15 exploradores que hubiera, para las personas que estuvieran allí trabajando y un poco así. Y es bastante interesante, también se puede visitar en YouTube los vídeos y es una auténtica maravilla de lo que es el paisaje y poder verlo. Seguimos en el frío extremo. Estamos en Groenlandia. ¿Cómo suena ese gigante territorio helado? Que no lo hubieras dicho tú en ¿No? Hubiera dicho, si estamos aquí en Arizona. Porque es un poco americana esto, ¿eh? Sí, y sin embargo estamos escuchando a Sume, el grupo pionero del rock en Groenlandia, que además cantan en groenlandés y son célebres por su activismo y reivindicaciones anticolonización danesa. Sí, justamente aquí este capítulo trata el reportaje grande sobre la población inuit y lo mal que lo han pasado por las políticas de asimilación en Canadá, en la región de Nunavut. Y de Nunavut pasamos a Groenlandia, que es el lugar donde más porcentaje de población inuit hay, que es como el 88% de la población. Pues igual que en los años, algo parecido a Neil Salax, el hombre que hemos hablado antes del mundo Sami, pues aquí ocurre lo mismo, pero dentro del rock, en plan años 60, momento de revoluciones, momento de protestas decoloniales, y este grupo, Sume, surge ahí en Groenlandia, utiliza por primera vez el groenlandés para cantar, utiliza las guitarras y se convierte ahí en una historia de amor por los habitantes, hasta el punto que dicen que 1 de cada 5 habitantes de Groenlandia tiene un disco de Sume. Lo cual esto significa que proporcionalmente, aquí damos datos, este hombre tiene más proporción de datos que Michael Jackson, la verdad. Es el Michael Jackson de la zona. Oye, te ha quedado un libro muy decolonial. Un poquito sí, la verdad, pero porque al final cuando uno viaja por los lugares y se da cuenta de cómo ha sido la colonización occidental en los lugares, cómo se ha expoliado, se ha desarrollado todas estas zonas, es cuando es que ni buscándolo no puedes poder escribir sobre esto, en plan no lo puedes evitar porque es que ha formado parte de la realidad política de estos lugares y es lo que ha desarrollado, lo que decíamos, la música es cultura y vive de la cultura, no se puede entender de otra manera. Pues vamos a ir terminando este viaje por uno de esos pocos lugares a los que la mano del hombre blanco casi no ha sido capaz de llegar. Por fin un poco de calor, señor Tropical. Sí, por favor, ya era hora. Vámonos a la isla de Montserrat, en pleno Caribe, que a pesar de su clima y su aspecto paradisíaco, es uno de los países menos visitados del mundo,
que por otro lado, más curiosidades, tiene profundas raíces irlandesas. ¿Qué me dice? Sí, esto nos lo puede contar ahora Víctor. Estamos escuchando, por cierto, un grupo llamado Arrow, que practica el estilo soca, que es el soul calypso, que es la suma de estos dos estilos. Y además otra curiosidad más que nos contarás ahora, Víctor. En esta isla fundó George Martin, el productor de los Beatles, el quinto Beatle, Air, que fue uno de los estudios más míticos y prestigiosos de los 80. O sea, intenta resumir la respuesta porque tienes que contar de las raíces irlandesas. Madre mía. ¿Qué hizo allí George Martin y cómo es que nadie va a Montserrat siendo el lugar más paradisíaco de la Tierra? Sí, pues es un poco... En este libro, por ejemplo, cuando hablábamos de tradiciones folclóricas, ningún artículo solo habla de tradiciones folclóricas. Todo se intenta mezclar con música hegemónica o música más mainstream y ver cómo ese baile de culturas y baile de desarrollos. En el caso de Montserrat, pues... Llega allí Cristóbal Colón, dice, ¡hala, qué buen sitio! En plan, estas montañas me recuerdan a los de Cataluña, vamos a llamarlo Montserrat. Desaparece de allí y hay un gobierno, en plan, disputas entre imperios franceses y británicos. Llevan a trabajadores, criados, neofeudalismo irlandeses y esclavos africanos. Entre ambas cosas se genera una mezcolanza entre los criados irlandeses y los esclavos africanos en contra de la potencia hegemónica que estuviera en ese momento controlando la isla, y empieza a haber una mezcolanza musical irlandesa con la música Montserrat caribeña. Entonces, es una cosa muy curiosa porque en Montserrat celebran como día oficial el Día de San Patricio. Lo único que ahí no se celebra al bueno de Patricio, ¿sí?, sino a una persona que se levantó el 17 de marzo del siglo XVIII, 1885 creo, o así, contra los colonialistas. Sí. Y bueno, no acabó bien la revolución, pero al menos lo desarrolló y luego ya... Y pues sí que consiguieron ya el proceso de independencia, desarrollo, y es interesante porque celebran justamente este tipo de fiesta donde pues la caña y el ron de azúcar se mezcla con la cerveza negra, los tartanes con la música, como dice el calipso, y tiene que ser bastante interesante. Y ¿por qué esta zona es remota si es un lugar pues caribeño y que podría tener un buen elemento, en plan como podría ser las zonas de alrededor? De catástrofes naturales. Cuando hablamos al principio de lo remoto, no solo es por lejanía, sino por otras intervenciones, ya sean humanas o naturales, pues en este caso, pues lo primero que ocurrió fue un huracán, el huracán Hugo, y posteriormente la erupción volcánica de un volcán en el 90, en la década de los 90, que dejó la mitad de la isla sepultada bajo la lava. Ahora es una zona de exclusión, a la mitad de la isla no se puede viajar, a la primera parte sí, la que está al norte. ¿Y qué tiene que ver George Martin en todo esto? Pues es también curioso. George Martin pues montó una propia revolución con los Beatles, musical, pero también laboral, porque al no recibir regalías importantes, decide juntarse con otros productores y crear su propio estudio de grabación. Y a partir de ahí financiar él los propios proyectos, pero quedarse con un porcentaje de las regalías. Creó Air Studios, una compañía discográfica importantísima, ahora compañía de producción importantísima, que grabaron en Oxford Street en Londres, pues desde Pink Floyd a los Sex Pistols, pasando por Genesis. Y el bueno de George Martin se fue de vacaciones a Montserrat y dijo, esto es una maravilla, esto es un paraíso, voy a montar exactamente lo mismo, pero en esta isla de Montserrat. Y claro, montó ahí unos pedazos de estudios increíbles donde iban ahí pues Michael Jackson, Elton John, un montón de grupos. ¿Qué problema tuvo? El huracán Hugo que hemos mencionado antes lo arrasó por completo. El último grupo que grabó allí fue los Rolling Stones en el 80 y algo. Y luego ya, cuando ya era prácticamente irreparable, si ya después la catástrofe volcánica, pues ya directamente es un estudio que ahora mismo está en abandono, literalmente. Pues hemos viajado desde el frío polar hasta el calor tropical, pasando por ABBA, Björk, hablando de AC/DC y escuchando músicas fascinantes, todas las que aparecen en este atlas de sonidos remotos, que es como ir abriendo cajas de sorpresas. ¿Cuál fue la que más te ha sorprendido a ti en todo este viaje? Pues yo creo que Chipre fue de las que más me sorprendió, y es el país que más me gustaría poder viajar, acercarme, pero prácticamente todas, la verdad. Sí, todas te vuelan la cabeza, y hablando de volar, nos despedimos por todo lo alto, después del viaje planetario que nos hemos regalado. Ahora salgamos, vayámonos fuera, porque tu serie de conciertos en lugares imposibles se completa con las canciones que interpretó y retransmitió el astronauta Chris Hadfield en 2013 desde la Estación Espacial. Especialmente impactante fue escuchar el Space Oddity de David Bowie, tocado desde el espacio y con una maravillosa vista de la Tierra desde la ventana de la nave. De hecho, el mismísimo Bowie afirmó que era la versión más conmovedora que había escuchado jamás.
Víctor Otis, os despedimos con las palabras de Chris Hadfield. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Desde el espacio. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. No es un mundo perfecto, pero es nuestro mundo. Ground control to Major Tom. A veces tenemos que abandonar nuestro hogar para ser capaces de apreciarlo. Commencing countdown, engines on. Víctor Otis, muchísimas gracias. Crudas gracias a vosotros, un placer. Sí, muchísimas gracias y nada, un fuerte abrazo a todos y gracias por estar aquí. Gracias por enseñarnos a viajar. Subíos a la música, que no tiene fin ni fronteras. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Por cierto que nosotros también viajamos por el espacio, el hiperespacio, en el tiempo y en el espacio, sí. Ahora nos veis aquí, pero gracias a la magia de la radio, esta tarde vamos a estar en Barcelona con un programa especial junto a Oxfam Intermón que se llama Eres pobre porque quieres y otros mitos de la pobreza, al que vienen Rosa María Calaf, Pena y Pánico y mucho más. Es un programa además que no se emitirá, solo lo podrás ver si asistes en directo. Es hoy a las 7 en la sala Paralel 62 y es gratis, pero tienes que reservar tu asiento en oxfamintermon.org. Planet Earth is blue and there's nothing left to do. Salud y república, y que la radio Os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.